Muy buenos días chicos, bienvenidos a esta nueva semana de retos, de muchas clases dinámicas, de diferentes maneras de entender la historia y también pues espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Esta es nuestra segunda semana de trabajo, ya digamos que viendo las temáticas y teniendo pues la oportunidad de utilizar las herramientas para nuestra educación. Entonces, pues no me queda nada más sino decirle bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Espero que les guste esta nueva dinámica, que les guste esta lectura. Vamos a tener una semana de lectura en la cual vamos a empezar a revisar, ¿cierto? Cómo es la historia, ¿cierto? De los egipcios. Sin embargo, pues me parece pertinente entrar dentro de esta cultura a través de los mitos que ellos tenían de creación del mundo. ¿Cómo se creó el mundo eh, a partir de la cultura egipcia? Entonces ese mito de creación es el que nosotros vamos a revisar y lo vamos a revisar para entender también su planteamiento, es decir, cómo era la forma de pensar de ellos, porque el mito lo que nos permite ver es precisamente esos dioses, esos movimientos estelares, esos movimientos energéticos que de alguna manera hicieron que se hiciera posible, valga la redundancia, el mundo y todo lo que existe hasta el día de hoy. Entonces vamos a revisar precisamente esos mitos de la creación según los egipcios. Como ya sabemos, cogemos nuestro cuaderno, colocamos nuestra fecha del día de hoy, el número de la UTP, tema, los mitos de la creación según los egipcios y básicamente los desempeños son desempeño 1 y 2 en esta sesión que estamos trabajando. Bueno, entonces para empezar nuestro mito de la creación el día de hoy, vamos a tener en cuenta que los egipcios de alguna manera tenían sustentada su religión y toda su sociedad por la vida como un camino hacia la muerte. Lo importante para ellos no era vivir, sino la muerte. ¿Vale? Después de la muerte era cuando realmente se empezaba a vivir. Entonces vamos a comenzar el mito de Ra y la creación del mundo. Una explicación muy breve. Es el mito de Ra el que nos describe los orígenes y la creación del mundo según las creencias del antiguo Egipto. De él tenemos una primera referencia de los textos de las pirámides, una colección de grabados hecho en piedras sobre paredes interiores de algunas pirámides egipcias y que describen no solo estos orígenes, sino rituales, ceremonias y otras muchas creencias milenarias. Recordemos que los egipcios tenían ya una escritura desarrollada y no solamente una escritura, sino una forma de consignar su historia a través de jeroglíficos y a través del arte dentro de sus pirámides. Entonces, ¿cómo fue la creación del mundo para los egipcios? Según lo extraído de los grabados que encontramos en las pirámides, existían en un comienzo el Nun, un universo vacío, acuoso, que contenía los gérmenes de la vida. De ella se engendraría todo, pues no había ni cielo, ni tierra, ni vida. De aquel caos de agua surgiría el primer montículo de tierra que serviría de punto de apoyo a la deidad que creará el mundo. Y así, con este soporte y con la conciencia de su propio germen, nacería de aquella penumbre de Nun Ra, su hijo. Entonces encontramos aquí una primera deidad, ¿cierto? Que es Ra. Hay una descripción detallada de la creación del mundo en el papiro de Bremner Rind, en el que el propio Ra expone cómo lo creó. Entonces vamos a ver qué nos dice este dios denominado Ra. Fui yo quien vino a la existencia como Jepri. Cuando vine a la existencia, el ser vino a la existencia. Y todos los seres vinieron a la existencia después de que yo viniera a la existencia. Entonces encontramos aquí una característica muy importante en Ra y es que él
¿cierto? Hace que de alguna manera él es el primero en la creación de todo lo que nosotros conocemos. De él se desprende absolutamente todo lo que nosotros conocemos. ¿Listo? Ese es como lo que nos quiere decir este texto que encontraron en las pirámides. Así fue, pues, Ra, sobre aquella tierra original, se dispuso a crear primero el sol. Sobre la oscuridad del vacío se levantó el sol sobre el horizonte y todo se iluminó. Luego nombró a Shu, y el viento comenzó a soplar, y más tarde mencionó a Tefnut y comenzó a llover. Shu y Tefnut tuvieron 2 hijos. De Heb formó el resto de la tierra y de Nut el cielo. También Heb y Nut se casaron y por eso siempre Nut está sobre Heb, ¿cierto? El cielo sobre la tierra, de alguna manera, es de esa unión, pues nacieron las estrellas. Entonces, aquí este mito lo estamos recreando, o los egipcios lo recrean de esta manera. Bien, estos son los grabados y los papiros que nosotros encontramos para darle forma a estos mitos de la creación. Esta es la manera en la cual se expresaron esas primeras formas de entender la creación de el mundo y pues en general de todo lo que nosotros conocemos. ¿Cierto? Entonces dice que él básicamente germinó con su mano, ¿cierto? Y con su mano y de su boca escupió a Shu, ¿cierto? Expectoré a Tefnut, es decir, tosó a Tefnut, y mi padre Nun los educó. Entonces Nun también aparece allí, que es el primer montículo de tierra, ¿cierto? Pero Shu y Tefnut, contrarios a aquella relación de sus hijos, pidieron a Ra que enviaran a uno de sus ojos a vigilarlo. Así lo hizo. Pero cuando ese ojo regresó, se dio cuenta que el sitio que antes había ocupado en Ra, ahora estaba ocupado por otro ojo. Fue con ese ojo de Ra con el que la humanidad nació. De las lágrimas de pena que de él salieron, se creó la humanidad. Siguió entonces con la creación de dioses que le ayudarían al gobierno del mundo. Entonces démonos cuenta que allí utilizan un lenguaje metafórico el cual nos va a hacer referencia a ese ojo que el dios Ra dio para vigilarlo. Cuando el ojo vuelve y se da cuenta que hay otro ojo, se pone triste, llora y de ahí sale la humanidad. Una cosa muy poética y muy interesante porque pues digamos que utiliza un lenguaje metafórico que habría que ver cómo los humanos empiezan a nacer, ¿cierto? Y de eso pues hay varias interpretaciones, ¿no? Como cuento, el lenguaje metafórico, qué significa un ojo. Entonces es bien interesante. Yo surgí de las raíces, creé a todos los reptiles y todo lo que existe entre ellos. Shu y Tefnut engendraron a Heb y Nut, y Heb y Nut engendraron a Osiris, a Horus, a Set, a Isis, a Neftis, y de su útero uno tras otro, y ellos dieron origen a las multitudes que habitan estas tierras. Entonces hay unos semidioses casi humanos que son los que nos están mencionando como Osiris, Horus, Set, Isis, Neftis, y estos son los que de alguna manera poblan la tierra a través de su reproducción, ¿cierto? Bien, entonces nosotros vamos a entender aquí otro grabado de ese mismo mito de la creación. Vamos a entender, si bien son diferentes, nos está hablando de una misma lógica en la cual existe esta persona que viene siendo el cielo
y de alguna manera nosotros lo vemos reflejado en la atmósfera, ¿no? Entonces démonos cuenta que es muy poético, es muy interesante el hecho de que culturas tan antiguas tengan una mitología de alguna manera compleja, donde hay un juego entre los dioses, entre los semidioses, y de alguna manera pues hay una relación entre ellos que da como resultado hijos que dominarán la tierra, que gobernarán la tierra, ¿cierto? Entonces el gobierno de Ra, el dios Ra sobre la tierra, dice lo siguiente: creado todo, Ra tomó forma humana, dispuesto a dirigir el mundo. Durante miles de años Ra gobernó en Egipto con prosperidad y alegría. Sus súbditos le eran fieles y se hacían cuanto él ordenaba. Pero el paso de los años no era en balde para él, ya humano, y poco a poco fue envejeciendo. Aquella lealtad de cientos de años atrás fue perdiéndose ante su aspecto cada vez más débil, y los actos de desobediencia eran cada vez más fuertes entre los humanos, por lo que decidió castigarlos bajo la forma de su hija Sekhmet. La diosa Sekhmet liberó su furia sobre quienes habían desairado a su padre y sembró el terror allí donde fue. Pero tal era su violencia y crueldad que de nuevo Ra tuvo que intervenir, apiadado de los humanos, y por ello lo transformó en Hathor, diosa de la dulzura y el amor. Llegaba ya el momento en que Ra habría de retirarse y que fuera uno de los otros dioses quien relevara en el gobierno de Egipto. Isis, conocedora de su senilidad, elaboró un plan. De una gota de baba de Ra, que obtuvo ocultamente, concibió una serpiente que mordió al propio Ra, quedando éste envenenado. El dolor se apoderó de su cuerpo y, urgiendo su salvación, convocó a Isis, su sanadora, para que le curara. Esta admitió hacerlo siempre que se le descubriera su verdadera deidad. Si me dices tu nombre secreto, podré usar mis poderes mágicos, le urgió. Yo soy Kefera por la mañana, Ra al mediodía y Tum al atardecer, el que creó el cielo y la tierra, el agua, el viento y la luz, el que creó el Nilo. Pero Isis le seguía urgiendo por su verdadero nombre, aquel que al conocerlo la convertiría en faraona de Egipto. Prométeme que no se lo dirás a nadie, solo a tu hijo, al que pondrás por nombre Horus, y que éste tampoco se lo dirá a nadie, salvo a su hijo, y así fue de generación en generación. Ra quedó sanado del veneno y traspasó sus poderes a Isis. Desde entonces Ra vigila desde el cielo, transportado en su barca sagrada el sol, mientras que por la noche Nut se lo tragaba, siguiendo su viaje por el infierno. Cada día, al atravesarlo, Ra vuelve a aparecer con su barca, porque Ra es el sol y aparece con el día y desaparece con la noche. Bien, el Nilo, recordemos que es uno de los ríos más importantes de Egipto, y eso hace que los egipcios se hayan hecho alrededor de del río Nilo. Por eso la importancia de los ríos en este pedazo de la historia, porque de alguna manera son civilizaciones fluviales que están. Y los ríos pues representaban un gran, digamos que el río era como ese dador de vida, dador del alimento, ¿cierto? Y pues digamos que eso era lo importante. Bueno, chicos, para la actividad práctica, lo que vamos a hacer pues es básicamente un mapa conceptual de la lectura. Lo pueden hacer a través de dibujos, lo pueden hacer a través de conceptos, ¿cierto? Voy a dejar de todas maneras un video de apoyo donde nos cuente la historia también del mito de la creación para entenderla un poco más gráficamente. Bueno, es un placer de nuevo estar con ustedes. Un abrazo y espero que tengan una excelente semana.